Creemos en la libertad, no pueden decir que este señor pone en peligro la patria. Basta de votar a gente que ha fracasado de manera rotunda. El objetivo de siempre, suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? Y me da pena que venga un jubilado a sacar esas monedas para pagarte el churrasco. No hay plata. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa es el representante del maligno en la tierra. Quiero manifestar mi total y absoluto repudio por los actos terroristas de Hamás en el territorio de Israel. ¡Basta de la mentira progresista! Las mujeres no somos víctimas. La violencia no tiene género. ¡Viva la libertad, carajo! Milei, el pueblo te ha sentenciado, de eso no tenés ninguna duda. Las voces del pueblo que no tienen representación alguna en ningún lugar, porque los parlamentarios nacionales no representan a nadie, se representan a sí mismos y a sus intereses. Ahora, las maniobras, todas estas bien visibles, que hacen los políticos para dilatar un pronunciamiento que termine con tu actividad, y hay otros que creen que dejándote como un jefe de gobierno subsistente pueden tener una mayor autoridad para cuestionar constantemente al gobierno nacional. Hay maniobras de todo tipo, pero para entenderlas hace falta expertos. Hoy vamos a tener en el programa gente que puede eventualmente, si quiere comprometerse en eso, elaborar alguna propuesta relativa al por qué no se adopta una decisión. Ayer, por ejemplo, hoy es viernes, estamos grabando el programa que se emite el sábado a las 16 y el domingo a las 22. Ayer en el Senado magistralmente hizo las cosas Patricia Bullrich, pero también la acompañó el kirchnerismo, una cosa de lo más extraña. Parece que se hubiesen acordado del pasado remoto que los unía. Eso es algo muy condenable. No fueron a dar quórum, no se realizó la sesión, se pasó para la semana siguiente. ¿Qué le querrán sacar a Milei? ¿Qué le querrán sacar a Adorni? Porque Adorni no tiene ningún poder. Es un jefe de gabinete o jefe de gobierno que no tiene ningún poder. ¿Quién tiene el poder en la Argentina? Esta es la pregunta que hay que hacérsela. Comenzó el siglo XXI y nos hermanamos con Guillermo Bar en el periodismo. Era el comienzo de este siglo XXI. Y hoy lo tengo por primera vez para que participe de nuestro programa porque él nos va a decir dónde está hoy, qué hace hoy y si quiere adelantar un punto de vista sobre lo que he dicho al comienzo. Y miren, no tenía pensado hacer ningún tipo de apreciación a título de un editorial. Pero un miembro de la familia Turero me dijo, ¿cuál va a ser el editorial de hoy? Se quería preparar. Bueno, él me indujo a que efectivamente lo hiciera. Guillermo, Carlos, hermano mío. ¿Cómo está, maestro? Bien. Qué gusto estar acá y con todos ellos que los conozco de los medios, bueno, del ámbito de política. Me encantó tu editorial. Lo tenés al lado Gerardo Grosso, sí, lo conozco. Que es legislador provincial de Encuentro Vecinal, pero tiene una activa militancia eclesiástica en el mundo de la religión, de una tendencia que no es mayoritaria en la Argentina, pero es un conjunto de pensadores y militantes de toda América, en el mundo. Pero en América tienen un gran... Ya le vamos a preguntar por qué andan en una actitud del vapeo, que recién me acabo de enterar de qué se trata. Y sí, el vapeo, sí, lo que hablaba es cierto, pero sin embargo el gobierno nacional, a propósito de lo que decía tu editorial, está muy buena, pero la política no termina de definir su posición, ¿no? Cuando parece, vos ves un gobernador Schiaretti que sale a pedir que lo saquen a Adorni y después los legisladores no se presentan.
los legisladores del peronismo cordobés no se presentan. ¿Qué le quieren sacar? ¿Qué quieren? No sabemos, porque por lo que dicen esa semana en el Congreso que se pasó la sesión, corrió la Banelco, corrió billetera, corrieron cargos, corrieron fondos que iban a ir o no, pero sin embargo la política no se define y Milei, si bien, como decís vos, está perdiendo imagen o va cayendo y la gente lo nota eso, porque la gente nota, siente la crisis, va cayendo de clase social, va sufriendo la crisis, ya no se cree el versito de ya los próximos 18 meses, tampoco aparece del otro lado alguien que sea completamente creíble o que aglutine esa oposición o que pueda decir, che, guarda con este que puede venir. Algunos dicen que Kicillof, yo lo veo que tampoco le va a alcanzar, yo creo, en mi opinión. Ahora se le suma el caso Insaurralde, que también lo va a perjudicar. Y bueno, los ciudadanos, los votantes, estamos ahí en un país que está explotado, en un Milei que creo que después que termine esto, ojalá termine, va a ser el peor presidente de la historia argentina, superando incluso a De la Rúa. Vos sos un experto en recrear el mundo de la miseria, sí, de los habitantes que viven en las condiciones más paupérrimas, sí, en el Gran Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires. ¿Desde dónde lo hace eso? Cuando hago crónica, cuando hago los móviles de crónica. Crónica y en Canal 10 también, ahora estoy caminando mucho acá en Córdoba, y ahí vos ves que incluso vos ves, el pobre resiste, capaz que suena feo lo que digo, pero el pobre está acostumbrado a eso, a resistir, a resistir. Yo lo que me llama la atención cada vez más es como gente de clase media o clase media baja sigue cayendo y va cayendo cada vez más. O sea, comienza a resignar cosas y lo toma como algo normal. Deja de salir, deja de comprar, deja de vestirse, no llega a fin de mes, se endeuda. Casi todos los que tienen tarjeta de crédito no las pueden pagar. Y eso es lo que yo estoy notando, cómo va cayendo la gente. Cada vez somos más pobres y hay un porcentaje muy chiquito de la Argentina o de Córdoba que son los que manejan todo el dinero y son cada vez más ricos. La clase media cae y hay dos clases sociales, una con más necesidad y una que se llena con más de guita. Sebastián Turelo. Sí. Fue una provocación la de hacer el editorial. Lo hice a mi modo, porque por este costado decía que no, por este otro decía que sí. Finalmente acepté tu sugerencia. Bueno, yo coincido en algunas cuestiones que manifiesta Germán, no en todas, porque por lo menos lo que analizamos nosotros, los Turelo, que tiene que ver con la economía, advertimos que hay como una realidad heterogénea. En palabras simples, realidades diferentes. Esas economías diferentes están en función donde uno esté geográficamente y el sector donde se encuentre. Hace poco se dio a conocer el dato del PBI, que es el Producto Bruto Interno, es decir, la suma de toda la producción y servicios en el país, es 2,3%. Ese crecimiento que muestra el PBI, hay que decirlo, está explicado por ciertos sectores, no todos los sectores. De hecho, está explicado por sectores que son cordilleranos, podríamos decir la extracción de petróleo, minería, lo que ha sido el agro, el campo y la intermediación financiera. Pero al ser un promedio también hay otros sectores que están cayendo, por así decir, los perdedores. Y ahí se encuentran industria, comercio y construcción, que son sectores muy relevantes para la economía porque aglutinan aproximadamente el 44% de la masa laboral. Esto quiere decir que prácticamente estos tres sectores tienen la mitad del empleo en el país. Por eso se explica que uno escuche que dirigentes del campo o trabajadores del campo tienen determinada situación económica, renuevan vehículos, viajan al mundial, y por el otro lado, empleados industriales temen por la pérdida de sus trabajos o en algunos casos ya lo perdieron. En lo que refiere a la lógica del consumo, que comentaba allí Germán, es cierto que se ha complejizado en el país. La otra vez, dialogando con una consultora que es Perspectivas Sociales, han hecho un trabajo acá en Córdoba donde han dicho contundentemente que comprar se ha vuelto un trabajo. Y yo le explicaba por qué se ha vuelto un trabajo. Porque hoy hay una escasez en tres frentes. La escasez de dinero, es decir, que el peso importa más en cada bolsillo. Tal vez en las góndolas podamos ver más productos a raíz de lo que es la importación, pero la gente no puede con su poder adquisitivo hacérselo. Después está el tema de
el control de los placeres o los microplaceres que se daba cada persona, los gustitos, por así decirlo, salir al cine, ir a dar una vuelta, que se han reducido también. Eso era la clase media. Esto es en aproximadamente 2 de cada 3 hogares de Córdoba. La situación del ajuste, según relevó Perspectiva Social y Smith, atañe al 64% de los hogares en Córdoba. Esto quiere decir que han debido ajustar sus bolsillos y sí hay puntos de dolor en el consumo a partir de la situación económica que tienen. Pero por el otro lado, es cierto que también hay sectores que están creciendo, que es básicamente lo que yo digo la economía cordillerana, que va desde Jujuy hasta la Patagonia. Ahí hay proyectos de minería, petróleo, hidrocarburos, gas y lo que tiene que ver en el campo. Yo transitando, Carlos, por el auto en la provincia de Córdoba, en el interior uno le ve otra cara a la gente, tal vez con otro gesto, más feliz, por así decirlo. En cambio, en los conurbanos, las grandes ciudades, la situación es más compleja. Por ejemplo, también se ahí lo dejamos por el momento, entonces, voy a volver sobre eso, claro, sobre la situación de las grandes urbes y cómo se desempeña la gente. Gerardo Grosso, además de la actividad eclesiástica, misionera, la podemos llamar de muchos modos, evangélica, hoy ha concentrado todos sus afanes de generar un marco de entendimiento entre la gente, porque eso es lo que ellos hacen para que no caigan en el sufrimiento de la desgracia. Gerardo Grosso es legislador de Encuentro Vecinal en la Unicameral de Córdoba. Así es. ¿Cómo se encuentra, Gerardo? Bueno, la verdad que le diría feliz porque podemos todavía tener una democracia que te permite generar ideas. Hemos presentado muchos recursos, muchos proyectos. Perdón, acá se puede interrumpir, así que no es necesario que yo lo diga. Bueno, sigamos, gracias. Disculpe. Es como en la unicameral piden a la presidencia para la interrupción. Yo normalmente las doy, porque justamente pienso que el Parlamento es para discutir ideas y a veces te enriqueces del que menos esperás. Yo tuve una experiencia en este programa, estaba el doctor Oro, ¿se acuerdan? No, bueno, usted tiene me acuerdo miles de programas, pero tiene muy buena memoria. Y es totalmente en las antípodas quizás hasta de nuestras creencias. Sin embargo, logramos consensuar y abrevar en muchas cosas que tuvimos coincidencias. Bueno, eso trato de llevar a la legislatura, hablando con los legisladores de los distintos bloques, porque hay mucha riqueza, aunque a veces la población no lo sepa, hay gente con buenas intenciones y con buenos proyectos. Nosotros tratamos de estudiarlo mucho, a los proyectos. Usted nombró el del vapeo, por ejemplo, y le voy a hacer una confidencia. Leyendo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, llegaron a la misma conclusión que llegamos nosotros estudiando el tema. ¿Sobre el vapeo? Sobre el vapeo, por ejemplo. Porque ¿cuáles son nuestros recursos? A veces la gente no lo sabe, ¿no? El ciudadano común. Nosotros podemos pedir informes, que eso te sirve para controlar al Poder Ejecutivo. Justamente es una de las funciones de la legislatura. Y la otra, presentar proyectos de ley y también intermediación social. Y con esto del vapeo dijimos, ¿cómo podemos hacer? Porque en realidad la ley está vigente desde el año 2019. Pero a todos nos sorprende que todavía no vemos carteles ni en los bares, ni en los shopping, ni en las reparticiones públicas que está prohibido vapear o el cigarrillo electrónico. Es decir, es una ley que está muerta, no tuvo consecuencias. Entonces yo no puedo hacer otra ley sobre una ley que ya está y es muy buena. Es la que modificó la ley 9113, la de la prohibición de fumar, que hoy es consenso. Uno entra a un estudio, va a un avión y demás, nadie está fumando. Pero sí ya están vapeando los chicos, los adolescentes. Se naturalizó algo que estaba mal. Entonces digo, nosotros lo que tenemos que estudiar es bien las leyes, que tenemos mucha y buena legislación, pero que no tiene aplicación. Y la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, cuando los estados, creo que vos nombraste algunas políticas de la nación que ahora ha permitido el tema del vapeo, de los vapeadores. Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Si los países lo permiten, bueno, que controlen que sean productos que no sean nocivos, pero es que terminan siendo nocivos, porque tienen nicotina, tienen compuestos químicos que afectan especialmente a los pulmones y en las edades más tempranas también al cerebro. A eso tenemos que apuntar. ¿Qué afecta más para Urbano, secretario general de la UOM,
a quien lo quieren desestabilizar, algunos señores de la capital federal, que tienen, no sé, si las mismas ideas u otras. No, por supuesto que son, bueno, en principio, Carlos, buenas tardes. Rubén Urbano, secretario general de la UOM. Gracias por la invitación a su programa. No, al contrario. Obviamente que no, lo que es la organización gremial, como todas las organizaciones gremiales, lo que lo fundamenta, o la fundamentación principal, es la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores. Y yo no creo que esta gente haya intervenido, como fue en el 55, como fue en el 76, por la dictadura, pero esto no deja de ser una intervención igual que en esos tiempos, que viene con los mismos objetivos de aquellos tiempos. No han venido para poner en orden la casa ni nada, porque nunca encontramos ningún desorden. No lo han encontrado ellos ahora. Es más, les podría decir que somos uno de los 2 o 3 gremios que mantiene una certificación ISO 9001, que eso no se hace de un día para el otro, sino se hace elaborándolo con una administración buena, profunda, cambiando muchas cosas, innovando otras, a los fines de poder lograr esa certificación. Pero bueno, evidentemente que acá esto ha sido algo dictatorial, en el cual saca a la legítima gente que tiene que estar, que ha sido puesta por el voto de los trabajadores y democráticamente, y ahora vienen a ponerse personas que son totalmente ajenas a los intereses de los trabajadores. No respetan el pronunciamiento de los trabajadores, los delegados de Córdoba, por ejemplo, que van a concurrir a las asambleas o lo que sea de orden nacional. Sí, por supuesto, ya se nos terminó los consejos directivos, los congresos de delegados que teníamos, como para poder discutir y analizar cómo puede ser el rumbo. A ver, han venido para parar inclusive las paritarias, no discutimos, no se va a discutir paritaria. Han puesto 3 o 4 amigos de ellos, que son dirigentes gremiales de la Unión Obrera Metalúrgica, de diferentes seccionales, para estar al frente y discutir las paritarias. Todavía, desde que lo pusieron hasta ahora, ya han pasado como 3 meses, los trabajadores siguen reclamándonos por unas paritarias que dejaron de ser libres, que dejaron de ser que los trabajadores seamos los reales y que discutamos eso, y ahora está esta gente con la ayuda o la complicidad de algunos pseudo dirigentes que evidentemente están a la disponibilidad y están siendo totalmente confidenciales con ellos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado... A ese, por el otro lado, lo dejamos por un momento, volvemos después. Guillermo, sí. Vos que tenés una frecuentación casi íntima, sanguínea, con la miseria, sí, que la sobre todo en Buenos Aires, sí, no tanto en Córdoba. ¿Cuál es el saldo que obtenés de eso? En saldo en que yo me voy muy triste cada vez que veo esas cosas, porque a veces la política también, voy a ser crítico con los políticos, no con la política también, a veces se olvidan de esa gente y la usan en algún momento cuando le hace falta. ¿La usan de qué manera? Y vos tenés un Macri que se va y se pone en un basural y se saca una foto con una nena arriba de un basural, ahí en el conurbano bonaerense, no sé si te acordás, promete que va a solucionar las cosas y la nena esa no le cambió la vida nunca. Y sí le sirvió a Macri para mostrarse arriba de un basural. Después, si querés también, pues si no, decir, cuando vos decís, muchas veces pasa, vos decís algo y te dicen, vos sos kirchnerista, si decís otra cosa, vos te van tildando, ¿viste? Y te puedo criticar también Insaurralde, que también va y dice que él, desde chico, la política, la vocación, y después se va con una mina en un yate de súper lujo, que el 90% de la población de Argentina nunca se va a subir un yate de eso, y se gasta todos los dólares, y después muestra la expareja, muestra todos los dólares que tiene ahí en el placar, como canuto, cuando un canuto de un ciudadano, el canuto, lo primero que los de la villa no tienen canuto, viven el día a día, sobreviven, no hacen todas las comidas. El tipo que vos hablas de la villa te come una vez al día, deja de comer para que coman los hijos. Viven todos amontonados, vos entras a una casa, yo he entrado a casas de la villa y viven, no tienen baño. Vos me decís, hace 20 años discutir, pero hay lugares en el conurbano bonaerense que hacen pi y caca en un balde. Y no es que te esté inventando, Carlos. Como yo en la cárcel de la dictadura, es lo mismo. Estamos... En la lata del
Aceite Otoyaga, me acuerdo de la marca. Viven 9 personas este estudio sería una mansión para ellos. Y viven todos amontonados, todos hacinados. Entonces, cuando la política, recién hablaba el colega, cuando vos decís a un presidente que me das todos los números, yo los entiendo, los números, sí, acá en la minería, pum. Pero eso es gobernar para unos pocos. ¿Cuántos son eso? La minería, lo del campo. Después tenés 45 millones de personas que no reciben eso. Si vos sos presidente para mejorarle la vida a los del campo solamente, a la de minería, y tenés al sector trabajador, al que tiene la pyme, al que se rompe el culo con su pyme, o al monotributista, los tenés todos cagados de hambre, ¿para qué sos presidente? Esa era la síntesis, cagados de hambre. Yo lo interrumpí a Turelo, estaba en la ruta 40, en la ruta 40 nacional. No sé en qué lugar lo interrumpí. No, en algo yo coincido con Guillermo, la minería no alcanza y de hecho hay un debate que todos estos sectores que tienen alto potencial desde el punto de vista de la energía, de la economía del conocimiento, el campo, a los que está intentando el gobierno apuntalar y a través de la política como el Super Rigi hacer crecer aún más, la duda es si eso efectivamente va a derramar en lo que es la economía del hogar en centros urbanos. ¿Cuánto tiempo va a tardar y cuál va a ser el nivel del derrame? O efectivamente no va a llegar a derramar, porque hablábamos de la situación delicada que están en las grandes ciudades. Por ejemplo, Guillermo, que está cerca de los barrios vulnerables, hoy un título en el medio TN me sorprendió. Entran unos motochorros a un local, una fiambrería, le piden efectivo, la señora no tiene, le pide disculpa y el motochorro le dice, sí, estamos cortos. Esa foto muestra lamentablemente la situación que se vive en muchos de estos anillos urbanos que también dependen, por ejemplo, está acá Rubén Urbano, de la industria. Pero no solamente vos decís de la industria, está bien, yo te entiendo, pero van a seguir pasando más de estas cosas, porque el tipo que, no solamente el que es delincuente, pero vos decís ese si salió, y el tipo que se quedó sin laburo, cuando vos sacás a un tipo... encima salí con una política, voy a sacar los naranjitos, voy a sacar los limpios vidrio. ¿A qué va a hacer ese tipo? ¿Le tiene que dar de comer? Bueno, acá me parece que desde el lado... Sí. Esa violencia que también es del Estado, eso hace que tenga más inseguridad. Eso va ahí, redunda en esas cosas. Sí, yo creo que algo a cuestionar en la política económica es ¿cuál es el plan, por ejemplo, en la transición de modelo? Porque estamos viviendo un cambio de modelo, más allá de estas cuestiones puntuales, donde ya es un modelo, según dicen algunos empresarios, más de inversión que de consumo / producción nacional. Entonces, ¿qué va a pasar con, como dice Guillermo, con las personas que estaban empleadas y quedan desempleados? ¿Qué va a ofrecer el Estado como alternativa para que ellos se puedan reinsertar? Bueno, no está muy claro desde el punto de vista nacional cómo va a ser esa transición y cómo va a afectar. Yo veo que desde el lado del consumo hay algunas variables críticas, se mencionaron recién acá, hablando con la gente del centro de almaceneros, que decía, hay gente que está dejando de comer para darle de comer a sus hijos, hay gente que está haciendo cambios en la dieta por sustitutos. Hoy tuve la posibilidad de hablar con un carnicero, acá cerca, en Barrio Pueyrredón, también en Alta Córdoba, y ellos manifiestan, cuando le pregunto, ¿cómo estás? ¿Qué nivel tenés? Me dice, estoy 20% menos que el año pasado. Le digo, ¿y el Mundial no te ayudó, por ejemplo, en el consumo de carne? Me dijo, 10 puntos más, por si no estaría cayendo en 30. Le pregunté, ¿producto más vendido? Carne molida. ¿Y qué hace la gente la semana? Y me compra menudo, pollo para reemplazar lo que es la carne vacuna. Entonces, estamos asistiendo, como decíamos también, a diferentes realidades, me parece, dependiendo de la geografía, dependiendo el sector. Pero cuando vos decís estamos asistiendo, vos lo ves que... Yo no sé si lo decís como algo positivo o negativo, porque vos me decís, es una transición... No, yo te digo, hay sectores que están bien y hay sectores que están muy mal. Yo no te niego lo que está muy mal, de hecho lo veo. Pero yo en Barrio Alta Córdoba necesito una transición de 3 años para atrás. Yo no aguanto más. Yo creo. Bueno, una pregunta yo hago. Vos y no me tomes, yo no soy kirchnerista, te aclaro, no soy kirchnerista. ¿Vos estás mejor o estás peor?
5 años. Yo he perdido en poder adquisitivo. Entonces voy a decir que estás estoy peor. Sí, pero quiero decirte Entonces, algo en la raíz de lo que vos decís, sí. que creo que es lo que va a decantar. Creo que en 2027, si bien no se arma en términos electorales todavía, la mayoría de los políticos lo están pensando. Aunque no lo digan en on, lo están pensando. De cara a 2027, ahí veremos qué modelo va a elegir la gente. Va a elegir este modelo que apunta a cierta estabilidad macroeconómica, controlando variables como inflación, dólar, pero tiene estas cuestiones de lo que es la importación de productos, el tema industrial, o va a elegir un modelo más vinculado al consumo, con anabólicos. Habrá que ver, habrá que ver. Grosso, ¿cómo enfrentan ustedes esta situación sobre la cual creo que no hay, al margen de los puntos de vista que han sido expuestos, que son divergentes, pero el concepto central es el cuadro de insuperabilidad, al menos hasta ahora, en lo social, de las condiciones en las que vive el país argentino? Una gran cantidad de argentinos, para no cuantificarlo por números. ¿Cómo lo enfrentan? Bueno, yo coincido con Turelo de que estamos en una transición, hay un cambio de modelo drástico en Argentina. Veníamos de un modelo desde por lo menos del 45 hasta acá, de otras características. Creo que el país tiene que ordenarse como cualquier economía hogareña, pero sin dejarlos a los más vulnerables afuera. Entonces hay que ver. Lo que pasa es que, ¿cuál es la cosmovisión? Que ahí hay razón en lo que vos decís. ¿Todo se tiene que arreglar con la economía de mercado o el Estado tiene que actuar? Yo soy de los que piensa que el Estado tiene que estar en esos lugares donde la gente no puede por sí misma, ¿no? Y no va a tener la posibilidad de que alguien tenga interés en invertir, por ejemplo. Como decía también Turelo, están invirtiendo en estas grandes inversiones, que yo estoy de acuerdo. Está bueno que las riquezas de Argentina se exploten, lo que quisiera ver que después se exploten también para beneficio de nosotros los argentinos. Pero que si no quiera volver a lo otro, esa es la gran... nos van a poner en esa después, en el 27, cuando vos decías, ¿volvemos al modelo anterior o seguimos con este modelo y esperamos que la situación en general mejore? Pero ese es el gran desafío. Cuando habla del modelo anterior, yo recuerdo que al modelo anterior se le criticaba la corrupción. Yo no veía más allá. En nivel de inflación estamos parecidos, y si bajó la inflación, ¿cuál es el sentido de que baje la inflación si no puedes comprar nada? No, perdón, el nivel de inflación no está parecido. No, antes tenías casi un orden de por encima del 20% mensual, ahora tenés entre el 2 y el 3%. No, pero ¿cómo no va a bajar? pero ahora, si vos me decís que la cuando gente... se va si Massa y hace un Milei, es como un globo que se infló. Guillermo, y pero después... ¿cómo no va a bajar la inflación Y aparte, si no hay consumo? Claro, no hay consumo. No hay vos sos oferta, no hay consumo. Vos sos especialista en temas económicos. Si yo no puedo consumir... No hace obras públicas, claro, no hace esto, no hace lo otro, dejaste todo. Para sintetizar, no usted, yo. Sí. Milei quiere la destrucción del Estado de acuerdo a su supuesto anarquismo. No me cabe su supuesto anarquismo, porque luego tiene un giro o un aditamento que lo desnaturaliza a lo que es el anarquismo, que es otra cosa. Bueno. Pero en el Estado, ¿hay algún organismo para regular el cuadro de desintegración que ocurre en el gremio de ustedes? A ver, todos los organismos sería bueno de que se replantearan cuál va a ser. Y para esto, hablo en el caso particular de lo que es la industria, no tenemos industria. De hecho, que el presidente Milei nunca nombra la palabra industria, no le interesa la industria. Y sin embargo creó un RIGI, un super RIGI. Miren las casualidades, ¿no? Creó el super RIGI, eso fue en la sesión del Congreso de ayer. Se la aprobó diputado, media sanción tiene ya el super RIGI. Y ahí nomás aumentó el riesgo país. O sea que para que venga el super RIGI tiene que haber confianza en los grandes inversores que tienen que venir para aprovechar eso. Y los grandes inversores, si están viendo que un presidente está destruyendo la industria, ¿qué vamos a invertir? Ahí vamos a poner, me voy a animar a invertir la plata que yo tengo en un país que no es decente. Por eso recién, escuchándolos atentamente, los periodistas que son los que más ahondan en la materia, investigan, que es la labor de ellos, están diciendo verdades que nos duelen a todos. Están diciendo verdades que nos duelen a todos. ¿Por qué? Porque hasta nos estamos naturalizando
de que haya pobres. Estamos naturalizando de que haya trabajadores que sean pobres. ¿Cómo voy a trabajar y voy a seguir siendo pobre? Naturalizamos de que haya que una persona tenga 2 o 3 trabajos. Naturalizamos que el trabajo no registrado sea la principal pantalla que pone el gobierno con que se ha levantado el desempleo. Con los trabajadores que no se van a jubilar nunca, que no tienen obra social, que no tienen ningún tipo de estabilidad. Claro, bajamos la inflación. Es el único cartelito que bajamos la inflación. Sin gastar en infraestructura, la ruta hecha bolsa, que hay accidentes todos los días, con la falta de seguridad que tenemos. Santa Cruz, hoy está la policía también parada, porque evidentemente que no les alcanza, y se paran los maestros, se paran las principales instituciones que tienen que darle a la población un resultado, que tiene que darle la tranquilidad, y evidentemente que no se puede mandar a estudiar nadie, ya las universidades no quieren trabajar. Recién decía... Me voy al corte, a la pausa, y vuelvo para que complete lo que estaba diciendo. Desgraciadamente en televisión existe esto, no tendría que existir. Tendremos que estar indefinidamente y después extraer las cosas sobresalientes. Ya volvemos. Suprimir al peronismo. Esa derecha rancia, continental, bolsonarista. Si los zurdos supieran de economía, no serían zurdos. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Accede a tu departamento con cochera, quincho, pileta y seguridad. En Milénica Insignia, Sagrada Familia o Autopista a Carlos Paz, con posesión inmediata. Entrega mínima del 25% y saldo financiado a 10 años en dólares o UVA, más tasa del 4,5%. Más info en grupodinosaurio.com o al 351-379-1069. El Consejo Deliberante de Córdoba es tu casa. Queremos, junto a los concejales de todas las fuerzas políticas, escucharte y crear con vos las ordenanzas que mejoran la vida de los vecinos de la ciudad. Súmate a dialogar. Te esperamos. www.cdecórdoba.gov.ar. Consejo Deliberante de Córdoba. Buenas noticias de Cooperativa Horizonte para Altagracia. Sumamos recientemente una nueva fracción en la ciudad, Liniers de Horizonte 4, para unas 160 nuevas unidades. Sí, 160 soluciones habitacionales más que junto a los otros 3 conjuntos en zona norte de Altagracia totalizarán 567 viviendas sociales. Horizonte es el sistema seguro, accesible y flexible que te permite llegar a la casa propia. Para más información, comunícate al 425-7060 y sacate todas las dudas. Horizonte, los pies sobre la tierra. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. El agua es un recurso indispensable para la vida y se está agotando por las malas acciones y la inacción del hombre que provocaron los cambios climáticos. En San Francisco, cada habitante consume un promedio de 465 litros de agua por día, cuando lo recomendable son 260 litros. Seamos más responsables. Cuidemos nuestra fuente de vida, el agua, porque cuidar el agua es cuidar el planeta. Y esa es una responsabilidad de todos. En San Francisco el progreso sigue porque tenemos pasión por hacer. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Con tarjeta Dino Mastercard tenés descuentos todos los lunes del mes en indumentaria, deportes, electro, muebles y más. Seguinos en nuestras redes y sé el primero en conocer todas las promos. Con la tarjeta Dino Mastercard, agranda tu mundo. Arte y Joyas, su joyero de confianza, el que mejor paga el oro en Córdoba. Décadas de trayectoria nos avalan. Oro, plata, platino, brillantes, tasaciones. Única dirección. Tucumán 11, esquina de Anfunes. No tenemos sucursales. Eres un error en la historia de Argentina, Milei. Eres un error. El Papa... Eres un error de la historia argentina. El hombre está
en una celda en Nueva York. No se seguirá profiriendo esas palabras respecto al presidente de la Argentina. Yo le interrumpí, Urbano. Bueno, no es nada, Carlos, está bien. Hay que hacer los cortes que sean necesarios. Lo que estamos diciendo de que lamentablemente se está naturalizando el hecho de que ver trabajadores pobres, trabajadores que tengan que tener 2 o 3 tipos de trabajo para poder subsistir, trabajadores que vean con satisfacción y alegría algo que por derecho les corresponde, como poder cobrar un aguinaldo, el que lo cobra, no como pretenden hacer con los compañeros de UTA, que van a tener que ir al paro indefectiblemente porque no le van a pagar el aguinaldo como corresponde, sino que quieren naturalizar de que el aguinaldo se pague por mes en cómodas y largas cuotas. Bueno, esas son las cosas que hay una sola respuesta para todo eso. Y es la rebeldía. Es mostrarse rebelde y es mostrarse decir esto no lo acepto, no lo quiero aceptar. Y somos nosotros, los dirigentes gremiales, los que tenemos la obligación de llevar adelante esa rebeldía. Como lo pretendemos hacer, como lo estamos haciendo siempre acá desde Córdoba, mostrando un poco esa rebeldía ante actitudes tan intolerantes que están teniendo. ¿Y por qué tenemos que ser rebeldes? Porque ya no pasa solamente porque a la gran deuda que nos van a dejar este gobierno o este desgobierno, evidentemente que no es que tan solo van a pagar los nietos, la estamos pagando nosotros. La estamos pagando nosotros con que no llegamos los trabajadores a la cena, al plato de la cena. Estamos llegando con nosotros con que las vacaciones es un recuerdo que ya no existe más, porque evidentemente que la plata no alcanza para nada. ¿Ustedes se han preguntado si hay esa euforia de otros mundiales como lo que está pasando ahora? Que vemos que la gente, en definitiva toda la sociedad en sí, está amargada, no puede tener una sonrisa de ver a un Messi totalmente batiendo todos los récords, sino que está viendo de que está viviendo en un país de que no se lo va a salvar Messi, que nadie le va a salvar absolutamente, no va a venir el Mesías, porque no va a venir el Mesías a salvar a nadie. Si no nos salvamos nosotros, si no ponemos codo a codo, como recién decían los periodistas, sí, que esto es o Turelo lo decía más precisamente, que hay un cambio de modelo. De país. Ahora digo, un trabajador que siga votando y apostando a un modelo de hambre, que siga apostando a que lo gobierne el patrón, que siga apostando de que lo sigan dejando sin ningún tipo de derechos, eso es ya incomprensible. Lo que es lamentable es que volvemos al comienzo. Si naturaliza de que él tiene que tener hambre, de que él no tiene derecho, que no tiene derecho que sus hijos se estudien, que no tiene derecho que puedan acceder a la salud, que no pueden tener derecho a que puedan ostentar tener un techo propio, ¿por qué no podemos tener ese derecho? Le vamos a preguntar a Gerardo Grosso, ¿hay un clima de rebelión? Creo que todavía no se ha dado. No, la gente está como anestesiada, está esperando. Creo que en definitiva hay que aceptar que tengan esperanza, ¿no es cierto? Por lo que yo les decía hace tiempo. A ver, si yo hago una especie de reconto de la que me ha tocado vivir a mí, por ejemplo, en la década del 90, recién recibido de abogado, y hubo una época que me fue muy bien, porque yo soy de las personas que en estabilidad, yo digo 1 más 1 es 2, puedo gastar 1, me va a quedar 1. Con la inflación, sinceramente, en mi caso, no lo pude hacer. Pero después, bueno, vimos que fue una economía bastante compleja, aunque fue un gobierno peronista, vamos a decir, porque el mismo Milei ha dicho que el mejor gobierno de la historia, hasta que él asumió, era Menem. Entonces yo digo, creo que una de las grandes cuestiones que la gente no mide, lamentablemente, porque según cómo le vaya en la feria es como va a votar, es que la corrupción empobrece. Los países que pudieron tener una justicia más seria, los países que muchos tienen que ver también con la fe nuestra, ¿no? Muchos países que fueron post-reforma, estoy hablando incluso del siglo XVI, XVII, ustedes verán que esos fueron países exitosos porque pusieron el trabajo a la persona en el primer lugar. Y nosotros los políticos, porque hoy también yo me considero un político, tenemos que dar el ejemplo. Hablaba de Santa Cruz. ¿Sabe cuánto gana un vocal del Tribunal Superior de Santa Cruz? Más de 20 millones de pesos. Eso es hasta, ahí sí que se puede efervecer la gente. En Córdoba 10. En Córdoba 10. En Córdoba un legislador... Gana mal de Córdoba porque en Santa Cruz es 3 veces más caro el costo de vida.
en la zona esa de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, Está bien. son... Está bien, pero digo, ¿cuánto ganan los empleados de Santa Cruz en general? Ganan más que... ¿Cuánto vale un docente? Está equiparado a eso hoy. Digo, ganan más, tienen un poco más, casualmente por ser una zona fría, que le llaman Claro. ellos, le pagan, cobran un poco más. Pero evidentemente que no les alcanza también porque todo sale más caro. Sale muy, calefaccionarse allá sale muy caro, a pesar que viven pegados al petróleo, viven con el petróleo. Los comestibles les salen mucho más caros, salvo cosas como un televisor, un aparato móvil, son cosas que las consiguen ahí sin impuestos, sin nada, lo demás todo es caro. está bien. Pero yo lo que le quiero decir es que de pronto tenemos que dar un ejemplo, ¿no? Sí. La Alemania de Merkel decía y que un docente gane lo mismo que un político con cierta responsabilidad, eso está bueno, es un mensaje. Y no es demagogia lo que estoy haciendo, porque nosotros, por ejemplo, pueden ver, la legislatura de Córdoba, que hay que rescatarlo, es uno de los presupuestos más bajos de las legislaturas del país. Y a veces cuando hay títulos que dicen tanto se gasta en café y demás, y es el 0,4% del presupuesto, la legislatura. Entonces yo digo, eso está bueno, que veamos que en todos los ámbitos tengamos presupuestos que después se puedan derivar en la gente. Vuelvo a lo mismo, en el más vulnerable, el que más necesita, ¿no? Igual eso es relativo, porque vos ves a Adorno y te blanquea que gana 3 millones, 4, 5, 6, y todos sabemos que el negocio no va por ahí. Bueno, o sea, la plata, eso vamos a decir, un político gana, un legislador en Córdoba gana, por decir Córdoba, puede decir Buenos Aires, gana 10 millones, 12, 13, pero esa no es la guita. Bueno, porque Adorni gana 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Si ganara 20 millones Adorni, tampoco puede justificar las cosas que hizo. O sea, está bien. Te entiendo y coincido, pero yo hablo de mi ejemplo. No estoy hablando Cuando yo es la segunda vez que estoy en la legislatura, tengo el poder adquisitivo mucho más bajo que cuando me dedico al estudio. No sé si me explico. Es el presupuesto más bajo del país, apenas si llegan a 5 millones, creo que el salario. 4 millones. Bueno. El más bajo del país. ¿El de la legislatura de Córdoba? Sí. El sueldo. Sí. Y la mayoría parlamentaria del gobierno que gobierna no se anima a decir a Yarlora que lo que está haciendo es hambrear a los legisladores. Los legisladores le cumplen lo mismo, ¿no? Sí. Que está bien, para mí un legislador tiene que ganar bien. ¿Por qué un político tiene que ganar poco? Para mí no es el tema, si gana mucho o poco. Lo que pasa, Guillermo, hay que elevar la vara. De que el planteo que hace él es claro y evidente. Pero lo que pasa es que nosotros mismos no tenemos que naturalizar que todos los políticos son iguales y son lo mismo. Claro. Recién hablaba de alguien que es del peronismo, que nunca, mejor dicho, era peronista, pero cuando llegó se dejó de ser peronista, como fue Menem. Sí. Entonces acá hay muchos que se ponen el poncho de peronista para poder llegar a... Y después se olvidaron totalmente de la justicia social, de ayudar a los más débiles, de dar trabajo, que el trabajo es darle dignidad a los trabajadores. Bueno, todos se olvidan. Se ponen el poncho de peronismo, de peronista, pero después se olvidan completamente de dónde salieron y cuáles son sus raíces y qué es lo que realmente ellos representan. Pero sacándolo inclusive el peronismo, hay montones de legisladores que llegaron, legisladores políticos que han llegado, evidentemente mintiéndole a la gente. Sebastián. Lo hizo Adorni, lo hizo Milei. Esos sueldos que hemos referido de los legisladores, a ver, ¿alguna palabra de ustedes? Yo lo diría que para la gente que puede estar viendo el programa, doctor Ayravedian, es sueldos muy altos porque al hablar de promedios, por ejemplo, vamos a tomar el comercio, que es muy representativo en Córdoba, o la industria, tenemos que estar hablando de sueldos de 1.200.000 pesos, 1.500.000 pesos. Hablar de 10 millones es un aspiracional casi utópico para esas familias. Yo creo que la deuda que tiene este gobierno aún es generar empleo de calidad y con mejores ingresos. Que todas estas inversiones que hemos mencionado se traduzcan en fuente de trabajo. Perdón, si el presidente dice que hay que destruir el Estado, ¿quién promovería esos mejores trabajos? Sí, el presidente tiene una visión de como que el mercado va a proveer de todo y yo, en mi opinión, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que el Estado tiene que estar presente, como hemos hablado, en sectores sociales, en sectores productivos,
si va a haber un cambio de modelo como está haciendo, tiene que haber un plan de transición para los que va a potenciar, para los que va a reemplazar, para los que van a quedar al medio, por así decirlo, y aún yo no lo veo, sinceramente, por el lado estamos hablando del gobierno nacional. Ahora, es cierto también lo que decía Rubén, se advierte cierta precarización de los trabajadores. Acá uno puede encontrar, si sale del canal y se toma un móvil por una aplicación, doctores, ingenieros que están trabajando, trasladando personas. O puede decir aún, con las últimas cifras de empleo, que, por ejemplo, monotributistas, asalariados, cuentapropistas, son 2/3, digamos, de los empleados actualmente. ¿Y eso qué quiere decir? Que se ha empobrecido el trabajador. Con lo cual, yo creo que esa es una deuda pendiente, a mí me parece, bueno, desde mi humilde opinión. Está empobrecido y está endeudado. Vos fíjate que lo ¿Y bueno, Guillermo? ¿La mía en qué sentido? En este sentido que estamos hablando del monto de la remuneración para que no sea hiriente para los sectores más desprotegidos. Sí, yo creo que la política también se construye de gestos y a lo mejor en un momento de esta situación... De gestos sin resultados. No puede tomar como gesto, pero yo creo que la política también tiene que estar bien paga, la función tiene que prestigiarse. No es condenable, en una situación especial como esta, sí, a lo mejor suena feo decir un legislador de provincial o nacional gana 3 veces más, pero bueno, son personas que supuestamente nos están representando, tienen que pagársele bien para evitar que puedan ser susceptibles a coima o a presiones. Entonces, exactamente, al igual que la seguridad, los policías, los jueces. También, no, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que digo es que las personas que están más afectadas económicamente su sueldo, las políticas deberían tratar de nivelar. Es decir, yo veo más grave en un político que haga cosas por zurda para subir su sueldo y no que gane bien. Un legislador si tiene que ganar 8 o 9 veces lo fija en la política y está bien, mientras no meta la mano en la lata, por decirlo vulgarmente. Pero como dice, Guillermo, no viven del sueldo de ellos. Bueno, todo es el negocio. Bueno, es lo que por eso te digo. Y florece, estoy volviendo a neutralizar todo. Algunos vivos hacen negocio de eso, es así, de su cargo que le dio el pueblo. Y lo peor cuando la política misma activa mecanismos para defenderse, porque se defienden, viene como decía Carlos en la editorial, y parecía que Adorni ya se iba el martes. ¿Y qué pasó? Había legisladores que no se presentaron, estaban de viaje. ¿Quién le pagó ese viaje? A mí me dijeron que Martín Menem anduvo repartiendo viajes. Entonces... Carlos mismo decía recién, Milei dijo, así fueron las palabras de él recién, dijo que iba a destruir el Estado. Yo creo que no tan solo dijo, lo está haciendo. Está destruyendo el Estado. Porque, a ver, compraron, no me acuerdo qué cantidad de aviones en desuso que había, o requete usado, y acá tenemos FADEA, que ha sido un orgullo para nosotros toda la vida, para todos, no para nosotros los cordobeses únicamente, sino para la Argentina, una fábrica de aviones de primera calidad. Que eran la envidia que tenían los que lo sigan a Milei se pelean, se matan para tener un cargo en el Estado que, supongo, ellos comparten de que debe ser destruido. Pero, a ver... hay una contradicción pero ahí. Totalmente. A ver, ¿para qué el juego que hacía Milei de rifar el sueldo que tenía como legislador? Ahora, si vos vivís de eso... Es lo mismo que salga él y diga, si vos de tu sueldo, lo largas para... Es porque tenés otra entrada de plata por otro lado. Es lo que por eso tiene que estar, en base a lo que me decía vos, Carlos, para mí... Entonces se empiezan a destapar ahora todas las cosas que están saliendo y decimos, che, los Adorni, las Carinas... No, ahí hay un jefe, él, o lo están manejando los grandes grupos económicos que evidentemente que ahí lo están endulzando con un montón de cosas. Repito, lo que yo creo que se tiene que dar un cambio por el bien no tan solo de lo que uno representa, que son los trabajadores, por el bien del país. Estamos entregando la soberanía, nos estamos quedando sin nuestro suelo marítimo, nos estamos quedando sin la minería porque van a salir todos los minerales o toda la parte energética, la van a sacar sin ningún tipo de valor agregado. O sea que... Estamos entregándole mientras acá tenemos que tener 2 o 3 trabajos para poder subsistir. Sí. No tenemos 2 o 3 trabajos para poder comprar una casa nueva. Es para subsistir nada más. Es algo
que nosotros decimos, mira cómo viven en Cuba, cómo viven en Panamá, cómo viven en Haití. Estamos peores. Y lo peor de todo es que vamos a naturalizar realmente que esa es la forma y la manera que tenemos para vivir aquí en adelante. Guillermo, hay una situación muy marcada con respecto a quienes concurren a un canal tan popular como Crónica. Si allí, aunque no lo digan al aire, se hacen alusión a esta cuestión de las remuneraciones, políticos. Sí. No gremialistas, ni sufrientes, ni marginales, no. Los políticos. ¿Hablan algo de que ellos están desplazados? ¿La gente de las villas? Sí. ¿También? Y yo creo que... Ustedes tratan directamente con ellos. Sí, yo creo que a eso que Crónica, por ejemplo, le llama el pueblo, es un lugar que es una olla a presión. Yo me acuerdo cuando caminaba bien el conurbano profundo, yo estaba con el micrófono de Crónica, pasaban gente muy pobre, muy humilde y te gritaba, aguante Milei. Pasaban el móvil Crónica y te hacían aguante Milei. El símbolo de representatividad de los pobres. Exactamente. Entonces, eso me sonaba, era una forma de ver lo que iba a pasar. De hecho, por ejemplo, en Crónica hicimos una urna, una votación, y en Constitución, que una zona de tránsito entre provincia y ciudad, nos daba Milei que ganaba. Y vos decías, ¿qué pasó? O sea, el termómetro hoy, yo creo que hoy esa olla a presión está en ebullición. Yo quiero agregar algo, Carlos. Sí. A mí me parece que la gente está buscando que cualquiera sea el político le mejore la calidad de vida, que su metro cuadrado sea mejor. Y está cansado, bueno, acá se han dicho muchos hechos y situaciones que están en debate de la corrupción y de ver, no sé, gastos ostentosos de la política y gente que no tiene que comer. De eso está harta la gente. Y creo que la política en ese sentido tiene que ofrecer algún otro tipo de alternativa. Pero igual, mirá que es generosa la sociedad todavía con Milei. Yo creo que es muy generosa. O sea, estamos muy dormidos. Lo que en pasa otro que también, gobierno, hubiera sido gobierno peronista. Guillermo, sí. También otros gobiernos también tuvieron otros problemas. Y también Milei llega, porque si bien hay gente que está convencida por Milei, también hay gente que hoy vota en contra. O el voto castigo. Hoy las elecciones se definen a veces mucho... Yo no recuerdo un proceso, Perdón, pero vos decime si recuerda un proceso, vos, Carlos, o alguno en la mesa, que a lo mejor estoy equivocado. Un proceso donde se dé esta situación. Crisis económica. Trabajadores con 2 o 3 trabajos, no llegan a fin de mes, empobrecidos, endeudados, y un tipo, jefe de gabinete, 90 días en los medios de comunicación, cadena nacional de todo el país, dale, que dale, opacando, como dice Urbano, el mundial. ¿Vos recordás alguna otra situación similar a esta? No, yo lo que digo es que hay errores, y hoy te digo que la gente, si bien puede estar convencida ideológicamente, se habla de 3/3 nuevamente para el 2027, lo que puede ser el peronismo, Milei, y después 1/3 que fluctúa, también la gente hace un voto castigo o un voto en contra de, y a veces eso es lo que decide una elección. Hay un titular del diario Perfil que tiene una clara postura opositora por Fontevecchia, su director, a quien no le pasa nada de publicidad el gobierno, que dice que Paolo Roca, que es el símbolo del capitalismo, no digo ilustrado, del capitalismo monopólico, quiere un mileísmo sin Milei. Es decir, la persona de Milei debe ser excluida, pero las ideas que lanzó antes de las elecciones deben subsistir. ¿Esto ustedes lo advierten? Bueno, creo que volviendo a lo que comentaba hace unos instantes, creo que ordenar la economía es prioritario, porque no veníamos bien y aparte tenemos que ser competitivos. Yo lo escucho y mi padre fue empleado, trabajador y demás, entonces yo entiendo lo que pasa dentro de los hogares también, que dependen de un sueldo. Pero también nos vamos a tener que reconvertir, esto es mundial. La IA y todo eso hay que hablarlo, hay que ver hacia dónde vamos a ir como país, porque si no nos vamos a quedar totalmente aislados. Ya no existen los
los sectores o los países fuertes, no lo hace ni siquiera el propio Estados Unidos, que yo digo ahí hay una gran contradicción, creo que vas a coincidir, cuando se habla de los libertarios, y si hay alguien que no es libertario es Trump, ¿no? Tiene toda una protección para su economía. Entonces yo creo que tenemos que dejar las ideologías de lado, ser pragmáticos y trabajar en pos de que nuestros habitantes vayan hacia donde tienen que ir. Hay que reciclarse, hay que reconstruirse, las industrias, hoy tenemos toda la robótica, todo lo demás, y necesitamos gente que esté dispuesta, coincido con usted, que invierte. Lamento que tenemos que ir porque se nos hizo la hora. Lo va a tener que invitar de nuevo. Lo invitamos de nuevo porque han tocado todos los temas que son los temas del día a día. Salarios, miseria, exclusión, incumplimiento de los políticos de su palabra empeñada de una manera dramática. ¿Qué tenemos que hacer? Acá han escuchado 4 voces bien fundamentadas, porque hablar por hablar no sirve, pero han dado voces que tienen un contenido que hay que descifrarlo. Eso tiene que ir formando el criterio. Los que tienen miedo, que sigan debajo de la cama. Hasta la próxima. Argentina, Milei, eres un error. El Papa es el representante.